Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz se mantiene en sesión permanente acá en Venezuela y hoy tuvo un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país. En ese escenario, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informaba que el presidente de la República, Nicolás Maduro, suscribió el decreto de estado de conmoción exterior, el cual busca proteger la integridad territorial, la soberanía, la independencia e intereses de la República en caso de una agresión de los Estados Unidos desde el Mar Caribe. El decreto, que se activaría automáticamente en caso de que Venezuela sea atacada en su territorio, otorgaría poderes especiales al primer mandatario nacional para actuar en materia de defensa y de seguridad. Es el debate y, por supuesto, el tema que vamos a hablar el día de hoy. Antes debo recordarle, a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado de la encuesta que hemos propuesto para ustedes. Aquí la tenemos con el código QR, si no lo ha hecho, para que pueda participar. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suscribe el decreto de estado de conmoción exterior como parte de la preparación del país frente a las agresiones de Estados Unidos. ¿Cuál es el mayor aporte de esta iniciativa? Garantiza los derechos humanos del pueblo, resguarda la soberanía y recursos del país, asegura el desarrollo social y económico o penalizará apoyo al guerrerismo. Hay las opciones. Si no ha participado puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas a propósito del tema. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña el doctor Jesús David Rojas Hernández, abogado de Derecho Público, doctor en Derecho Internacional, también es profesor universitario, asociado de pregrado y posgrado, analista político internacional y articulista. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Gracias, Luis. Nuevamente el llamado contigo para poder abordar lo que sucede en Venezuela. El presidente del país suscribe el decreto de estado de conmoción exterior en caso de concretarse una agresión de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Cuál es la pertinencia para ti de este documento? Bueno, decía un filósofo romano que para evitar la guerra, para mantener la paz hay que prepararse para la guerra. Es un hecho notorio comunicacional el que existe una flota enfrente de las costas de Venezuela, que el presidente Trump anunció en la Asamblea General su intención de acabar con los carteles del narcotráfico en Venezuela, utilizando ese argumento para invadir a Venezuela. Y como dijo en su cuando era, ya no era presidente de su primer mandato, y antes de asumir el segundo, que Venezuela estaba casi a colapsar y todo ese petróleo hubiese sido de ellos. O sea, el objetivo está claro. Venezuela está siendo amenazada y porque nos quieren robar nuestros recursos naturales, que por constitución, por tradición, desde la fundación de Venezuela, pertenecen al pueblo venezolano, y reforzado en la Constitución del año 99, donde la soberanía no solamente es la tierra y los recursos naturales, sino el titular de la soberanía es el pueblo, y tenemos el deber de defender al pueblo venezolano de cualquier posible agresión. Sí, ya vamos a hablar precisamente de los lineamientos de este decreto de conmoción exterior, pero vamos a ver lo que, por ejemplo, ha dicho la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez durante su intervención en el Consejo Nacional por la Soberanía y Paz, como decíamos, que está en constante sesión, y allí la mandataria activaba o decía en su alocución que se activaba el decreto de conmoción externa ante cualquier peligro, ataque contra Venezuela por parte de Estados Unidos en el caso de que haya, digamos, en ese momento el escenario de una agresión. Esto decía. Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela, es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaran a atrever a agredir a nuestra patria, decreto de conmoción externa, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela. Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro hace momentos afirmaba que Venezuela ha sido el objetivo constante de agresión por parte de Estados Unidos. Esto decía. Si Venezuela fuera agredida por el imperio estadounidense,
agredida militarmente, porque todo el mundo sabe, hemos sido agredidos económicamente y hemos salido para adelante, hemos sido agredidos psicológica y políticamente y hemos salido adelante, hemos sido agredidos diplomáticamente y lo que vamos es para adelante. Ahí teníamos las palabras del presidente de la República. Y Jesús, hablando precisamente de este decreto y lo que efectivamente reviste para el pueblo venezolano, es mucho más allá, según la vicepresidenta ejecutiva, porque una agresión como esta no solamente toca a Venezuela, sino todo un continente. ¿Cómo estás viendo también la pertinencia de toda esta defensa, no solamente de Venezuela, sino también afuera en otros lugares del continente? Bueno, Venezuela tiene una tradición de defender la dignidad del pueblo latinoamericano desde la época de independencia. Nosotros nos proclamamos en nuestra Constitución un territorio de paz, no buscamos agredir a nadie, queremos comercializar nuestro petróleo y hay algunos que no quieren comprarlo, sino quieren robarlo. Nosotros propusimos en la CELAC que América Latina fuera una zona de paz y así se aprobó, pero definitivamente hay países que solamente no piensan en el derecho, sino en el poder fáctico. Nosotros no, fíjese que en este decreto se habilitaría al presidente para tomar medidas extraordinarias, como en cualquier confrontación armada, pero en principio no se anuncia suspensión de ninguna garantía constitucional. En segundo lugar, no se dicta para que sea efectivamente entre en vigencia inmediatamente, sino está supeditado a cualquier agresión armada de parte de los Estados Unidos. Se habilitaría automáticamente en caso de que exista esta agresión. Exacto. Al Entonces, territorio. En ese, que lo cual tiene un sentido común. Sí. Usted en su casa se resguarda sus bienes, su familia, pero de repente viene un ladrón y se pretende meter en su casa y usted utiliza todos los medios que tiene en su casa para defender a su familia, a sus bienes y su vivienda. Entonces, eso desde el punto de vista individual lo hace cualquier persona, pero en este caso el presidente Maduro, que como él lo dijo con anterioridad, a pesar de que Venezuela ha tenido situaciones externas, medidas unilaterales ilegales impuestas, no compra de petróleo y prohibición a otros que lo compren, no había sido necesario generar una situación de conmoción externa. Pero en esta oportunidad no se ha decretado, pero ante la persistencia de que mañana se vence el presupuesto de los Estados Unidos, no se ha renovado el presupuesto, se van a quedar sin dinero, y la inminencia que le dijo el Congreso al presidente Trump que tenía que tomar una medida, cualquiera que fuera, antes del 1 de octubre, el presidente está asumiendo como un estadista las previsiones en el ordenamiento jurídico que lo habilita para que entren en vigencia inmediatamente si esa agresión se produce. Vamos a ver lo que significa el decreto de conmoción exterior ante esta creciente tensión diplomática y militar de Estados Unidos contra Venezuela, y se decreta formalmente este estado de conmoción exterior previsto en la Constitución, recordemos, y desarrollado en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción de 2001. El decreto tiene como finalidad toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela. Artículo 14 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. La figura puede activarse ante una amenaza a la integridad territorial, la soberanía nacional o la estabilidad institucional proveniente del exterior. En ese caso, las acciones del gobierno de Donald Trump tras amenazar con borrar del mapa al gobierno del presidente Nicolás Maduro por supuestamente liderar presuntas redes del narcotráfico, pues obviamente sería tomada en cuenta, y la resolución tiene una duración inicial y prorrogable de 90 días con la aprobación de la Asamblea Nacional, periodo o tiempo para que el Ejecutivo Nacional adopte medidas extraordinarias en los ámbitos social, económico, político y ecológico. Y me detengo en esta última parte, precisamente, Jesús, porque es importante que los usuarios entiendan precisamente qué significa desde el punto de vista político, pero también económico y ecológico. Es decir, el decreto, y dicho por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
tiene estos aspectos en cuenta? ¿Por qué es necesario en los ámbitos social, económico, político y hasta ecológico? Bueno, en líneas generales, esos ámbitos no son solamente para los estados de conmoción exterior, sino también para los interiores. Y recordemos que la Constitución nació luego de la situación en Vargas, el deslave que generó. Correcto. Entonces ya ahí había una situación ecológica. Pero en una situación de confrontación exterior también los Estados Unidos, que todas las guerras que han librado, no las han librado precisamente respetando el derecho, sino utilizando armas de destrucción masiva, como utilizaron napalm en Vietnam, que todavía hoy ha dejado secuelas en la carga genética de los vietnamitas y deforestó grandes extensiones porque no veían al enemigo. Ahí se toma lo ecológico, pero también lo social, porque van a pretender o han pretendido dividirnos entre unas partes que apoyan el plan de gobierno del presidente Maduro y otros que se oponen, pero han logrado el efecto contrario. Toda la población de un lado y otro, y solamente una ínfima porción que apoya a la señorita Machado, se aupan esa invasión, todo el resto se opone a una invasión. En el ámbito económico es necesario proteger las industrias petroleras, el sistema eléctrico, las industrias básicas y los servicios públicos para que sigan funcionando aún en un estado de guerra, y sabemos que el enemigo puede intentar destruirlo. En esa situación es un deber que ya la orden esté dada, porque la Fuerza Armada debe tener planes ya de contingencia para asumir esas situaciones y no puede estar preguntándole, por ejemplo, en plantas televisivas privadas si ellos quieren o no quieren que la Fuerza Armada entre. La Fuerza Armada entra para mantener y garantizar la seguridad de las instalaciones y la libertad de la información. Y es una corresponsabilidad, es decir, hay una unión cívico-militar-policial en este país desde el ordenamiento jurídico para ese fin. Y en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación tiene 7 ámbitos y no solamente los venezolanos tenemos el deber de defender la patria en caso de seguridad o amenaza a la seguridad, sino cualquier extranjero que se encuentre en el territorio venezolano está obligado. Sus bienes y su aporte definitivo tienen que contribuir a la seguridad de la nación. Entonces, eso no es una ley que está decretando el presidente hoy en día. La ley ya fue decretada a principios de la primera década del siglo XXI y entraría en plena vigencia porque los estados de excepción, como la ley de estado de excepción prevé que estos estados se decreten para garantizar la seguridad de la nación. Y el concepto de seguridad de la nación es importante recordárselo a la población venezolana y a los que nos ven desde afuera. El concepto de seguridad de la nación no es un concepto donde nuestro enemigo sea interno, como el concepto de seguridad nacional que implementó los Estados Unidos en gran parte de América Latina, como en dictaduras como Chile, como Argentina, como Uruguay, en el Cono Sur, donde el enemigo era la gente que pensaba diferente del gobierno y las reprimían, las mataban, las torturaban y las desaparecían. En el concepto de seguridad de la nación, todo el pueblo está unido protegiéndose a sí mismo, como dice la Constitución, es el titular de la soberanía y en virtud de ello, en todo caso, el enemigo sería un enemigo externo que pretende destruir la seguridad y la estructura del Estado. ¿Está consciente el pueblo venezolano de esa tarea? Yo creo que sí, porque cuando el presidente, ante las primeras amenazas o inicios de amenazas de esta situación, cuando convocó a que se enrolaran en la milicia, hubo una incorporación masiva y además un respaldo por su país y una confianza en el presidente como comandante en jefe. Y se está, en la medida de lo posible, se ha estado preparando, enlistando, entrenando para cumplir las funciones que le puedan corresponder, porque también hay que entender que en el concepto de seguridad de la nación no todo el mundo tiene por qué portar un fusil, sino que cada quien desde su propia capacidad se incorpora a la defensa de la nación. Una persona de la tercera edad, una señora anciana, puede ser una cocinera para preparar comida para los que estén con combatir, o puede ser enfermera. Entonces, claro, las funciones van a variar de acuerdo a las características de cada persona. Está previsto, por supuesto, que desde ese rol pues asuman también escritores, intelectuales, la propia población profesional en el país en torno a todo ese objetivo. Vamos a ir a una pausa y vamos a despedir esta primera parte del programa recordando a la audiencia tiene tiempo de participar en la encuesta publicada en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Breve pausa. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Venezuela, decreto de estado de conmoción exterior. ¿Qué implica este decreto? Vamos a ver detalles a propósito de esta medida, un estado de conmoción que es medida excepcional, como lo hemos comentado, contemplado en el artículo 338 de la Constitución, que puede ser decretada por el presidente de la República en caso de conflicto externo que ponga en peligro la seguridad de la nación, según vemos en este portal web que nos habla precisamente sobre lo que la Constitución Bolivariana de Venezuela decreta en el caso de estado de conmoción. Dicho estado de excepción puede extenderse hasta por 90 días, prorrogable por otros 90 días más. Implica que el presidente de la República puede tomar decisiones extraordinarias para garantizar la defensa nacional, incluyendo movilización militar. La Fuerza Armada está en la potestad de cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas en resguardo de la integridad territorial y de la población, trabajar también en función de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y la industria petrolera. Es parte de lo que analizamos con el doctor Jesús David Rojas Hernández, abogado, doctor en Derecho Internacional, profesor universitario, analista político internacional. Jesús, lo que ya comentábamos, ¿no? La pertinencia del decreto para garantizar servicios públicos, para garantizar la movilidad de la Fuerza Armada, que se cierren fronteras en el caso de que sea así, pero la importancia de que la población tenga esa conciencia, hemos comentado también que es importante desde el punto de vista de la estrategia que tiene el gobierno para la seguridad en caso de una agresión de los Estados Unidos. Recientemente escuchábamos al presidente Nicolás Maduro hablando con el gobernador del estado Zulia de la frontera y de la manera en que se está coordinando ambos gobiernos en la zona binacional de paz, la importancia también de esta articulación en la preparación para la defensa de Venezuela en estos escenarios. Bueno, el presidente Petro ha tenido unas declaraciones muy significativas en las Naciones Unidas. Ha reivindicado, lo cual celebro grandemente, que también son hijos de Bolívar, algo que en la historia política de más o menos reciente de Colombia se negaba, se consideraba a Bolívar como un invasor, como un perturbador de las condiciones de sumisión en que tenía la oligarquía el pueblo colombiano, y se está reivindicando que somos un mismo pueblo como siempre lo hemos sido. Un gocho se parece mucho en su forma de ser a un bogotano, Total. Un costeño se parece mucho a un oriental. Somos la misma gente con las mismas, más o menos las mismas costumbres, la misma forma de comer y los mismos valores. Entonces es natural que Colombia, que es el mayor productor de cocaína del mundo, se preocupe con que al país de al lado, que no produce cocaína, que no tiene carteles que refinen ni que transporten cocaína, sea invadido porque el siguiente objetivo de dominación es Colombia, y Colombia tiene 14 bases de los Estados Unidos dentro. Y como Estados Unidos últimamente, yo creo que bajo las varias presidencias, yo creo que desde Richard Nixon se ha acostumbrado a que firma tratados y después no los cumple. A pesar de que las bases militares en Estados Unidos, la entonces ministra de Defensa decía que se garantizaba que nunca se iban a utilizar contra Venezuela, pudiesen ser utilizadas contra Venezuela. Ya hay países acólitos que han ofrecido su territorio, como Guyana y Trinidad, contra Venezuela, y han recibido respuestas políticas de la vicepresidenta de la República. Nosotros nos tenemos que preparar, y el presidente Lula en el sur también ha manifestado la indignación por una flota que se amenaza con arrasar toda América Latina. Y simultáneamente el presidente Milei está negociando la instalación de bases militares estadounidenses en la Argentina, lo cual señaría un peligro para Brasil de una invasión también. Sí. Estados Unidos también ha amenazado al presidente Lula por la condena del presidente Bolsonaro de intervenir e invadir, inclusive acusó Marco Rubio de posiblemente intervenir militarmente en Brasil, lo cual genera una situación de conflicto armado en casi toda América del Sur. Y la última vez que América del Sur estuvo así fue cuando se enfrentó al Imperio Español y triunfó. Sí.
Otros líderes de la región han cuestionado esta presunta lucha antidrogas de los Estados Unidos. Y hablabas del presidente Gustavo Petro, bueno, él cuestionaba de manera frontal la estrategia antidrogas impulsada por la administración de Donald Trump en el Caribe, como dice Misión Verdad en este titular, que asegura que los ataques navales recientes constituyen un espectáculo mediático con consecuencias letales que termina en la muerte de jóvenes pescadores inocentes y desarmados. Esto lo califica como ejecuciones extralegales en que nada afectan las redes de poder que dominan el narcotráfico. Washington respalda toda su agresión bajo la acusación de que en Venezuela opera un supuesto cártel de los soles, algo que el propio mandatario colombiano desmentía durante sus alocuciones, tanto en la ONU como en otros espacios, como hemos visto también en redes sociales. El presidente hablaba de esto. Y preguntarte también, porque la solidaridad con Venezuela ha sido internacional. La 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, más de 200 encuentros, decía el canciller, que daban cuenta precisamente de la importancia, la coordinación de Venezuela todavía en el ámbito internacional sobre esta agresión de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos también se ha permitido desdeñar los informes de Naciones Unidas, diciendo que no les importa, inventando. Ahorita el fiscal que investigó al presidente Trump está acusado por falsear testimonios ante el Congreso. Yo creo que en ese espejo se deben ver los funcionarios, la fiscal general actual, el director del FBI, que han señalado que Venezuela es narcotráfico, porque eso, pase lo que pase, se va a probar. La verdad siempre sale a flote. Sí. Y cuando eso suceda, ellos van a estar acusados de que están engañando al pueblo norteamericano. Pero además el presidente Trump está abriendo frentes en Gaza, amenaza con volver a intentar y volver a atacar Irán. Un refuerzo de la situación en Ucrania, está asusando a Europa para que entre en una guerra total contra Rusia, está amenazando a Venezuela y a América Latina. Pareciera que está invirtiendo él en la bolsa hay que verificar eso, en las bolsas de Nueva York, en las empresas armamentistas, porque entre lo que está ahorita Estados Unidos produciendo es armas y se las vende a todos los países. Inclusive él sarcásticamente dijo que no le gustaba, pero estaban ganando dinero con la guerra en Ucrania. Sí. Eso es muy significativo. La cantidad de armas que suministra a Israel tienen un costo, los pagan los Estados Unidos, y habría que preguntarle a los Estados Unidos, porque la gente tiene la imagen de Disneylandia, del estilo de vida americano de los años 50, pero la realidad hoy en San Francisco es que hay muchos homeless, hay mucha gente que está padeciendo hambre, que no tienen servicios de salud, que están enfermos, hay muchos locos que están disparando en iglesias, en colegios. Entonces, y eso te indica que es un país enfermo, pero además con un desinterés de los respectivos gobiernos por tratar esa situación. Yo viví en los Estados Unidos en los años 90 y recuerdo la feroz campaña que se hizo contra el consumo de tabaco. Que había un personaje icónico de la cultura norteamericana que se llamaba Joe Camel y fue proscrito para poder luchar contra el consumo de tabaco, y se bajó el consumo de tabaco. Por lo cual, si no han hecho lo mismo con el consumo de cocaína, de anfetamina, es porque no han querido y viven de esa industria. Ahora, hay también, Jesús, un factor muy importante, las redes sociales y los medios de comunicación. Obviamente TikTok pasa con un gran porcentaje de sus activos directamente a empresarios pro-israelíes luego de esta negociación que se tuvo con los Estados Unidos. Tu visión sobre todo esto y el poder de las redes sociales en toda esta narrativa de los Estados Unidos. La mayoría de los medios de comunicación mundiales, las grandes cadenas, están en manos de los sionistas. Lo que ellos están incorporando es TikTok, pero TikTok en los Estados Unidos, no el resto de TikTok. Fuera de TikTok el control sigue siendo chino. Ahí sería interesante cómo va a funcionar esa simbiosis de mentidos y desmentidos entre Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Fue una forma de negociación que China llegó, donde supuestamente cede dentro de Estados Unidos, pero preserva la empresa fuera de los Estados Unidos. Las redes sociales, todo el mundo sabe que son una fuerte grande de fake news,
se inventan situaciones, se inventan, por ejemplo, o se convierten a personas con un discurso de odio en héroes, como el señor que acaba de morir, que no justifico que lo hayan asesinado, pero el señor tenía un discurso de odio contra todo lo que significan minorías o grupos vulnerables. Y hay que ver en TikTok un reverendo afroamericano que explica por qué él no siente pena. Siente lástima porque murió, porque no justifica la violencia, pero no siente pena por las cosas que él decía y propagó. Claro. Entonces, ese es un país que está manipulado por un grupo de élites, ahora escudado bajo MAGA, que se permiten decir unos a otros que son comunistas. Kamala Harris, que fue vicepresidenta del anterior gobierno, acusa al gobierno de Donald Trump de comunista. Y a su vez Donald Trump acusa al Partido Demócrata de comunismo, lo cual quiere decir que ninguno de los dos sabe qué es el comunismo. Hay toda una contradicción en torno a la sociedad estadounidense y por supuesto el manejo y el control de los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel importante. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros en esta ocasión. Bueno, gracias. Doctor Jesús David Rojas Hernández, a propósito de lo que ha sido pues este aviso, este anuncio de el decreto de estado de conmoción exterior en Venezuela. Antes de terminar, vamos rápidamente a revisar los resultados de la encuesta. El presidente Nicolás Maduro suscribe el decreto de estado de conmoción exterior como parte de la preparación del país frente a las agresiones de Estados Unidos. ¿Cuál es el mayor aporte de esta iniciativa? Bueno, ahí está. 32% de los usuarios a esta hora dice que garantiza los derechos humanos del pueblo y un poco más arriba, 65% dice resguarda la soberanía y recursos del país. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y por supuesto en Telegram, el servicio informativo de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.